aquí con el coach, Eduardo Trujillo Álvarez. Es encargado de lo que es incluso la liguilla, ¿verdad? Lo que es fútbol americano del equipo Lagartos de aquí de Jalapa, Veracruz. ¿Cómo nace este proyecto aquí en Jalapa? ¿Puedes explicar un poquito? Claro que sí, mira, pues esto nace a partir de que, bueno, ahora sí que nace la inquietud hacia mi persona, ya que yo había participado en un equipo aquí en la ciudad, que era Zorros Dorados de Jalapa. Así es, yo había participado con ellos en la categoría arena. Yo llego de la ciudad de San Luis Potosí por trabajo y pues lógicamente me nació decir, bueno, ¿qué hago aquí en Jalapa? Aparte de trabajar, que he hecho toda mi vida, pues jugar fútbol americano. Entonces empiezo a buscar opciones, me encuentro con ellos, que son los Dorados de Jalapa. Concluyo la temporada con ellos, la concluyo, y de ahí me nace abrir Lagartos. Todo empezó como un juego entre los mismos compañeros con los que yo jugaba, de abrir otro equipo. Y originalmente, sí, oye, curioso, pero nos íbamos a llamar los marranos, porque todos estábamos bien gorditos, ¿no? Entonces era medio curioso que nos íbamos a llamar marranos, y en eso otro compañero, que le mando un saludo, José Arellano, nos dice, oye, pues ¿por qué no le pones como el equipo de Tupopán San Luis Potosí? Pues oye, sería una muy buena idea, que es Lagartos San Luis Potosí, y ahora acá en Jalapa, Lagartos Jalapa. Correcto, todavía es una filial que Así es. Está empezando a crecer, eso que es muy bueno, yo creo que para toda la República y bueno, y para toda la comunidad, ¿no? Que Así es. está aquí en Jalapa. Qué bueno. Me comentabas que ya también están ahorita trabajando en lo que es en un equipo femenil, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, primero dimos inicio con los muchachos. Nuestro pinino fue en los adultos, ¿no? Los adultos, que es la categoría máster, y a partir de ahí, por las muchachas que nos iban a ver jugar, bueno, no muchachas, las esposas o las novias de los jugadores, nos nace ahí la inquietud de decir, bueno, pues vamos a hacer el equipo femenil, y incluyendo a nuestras esposas, y pues de ahí empezamos a trabajar, y hasta ahorita pues vamos por un buen camino, y ahorita aquí pues tratamos de hacerlo mejor en lo que es aquí Bugambilias. Correcto, muy bien. ¿Ya hay encuentros ahorita ya en algún torneo o algo? Así es. Tanto en masculino, femenil, ya está. Claro, incluso como ustedes pueden ver aquí en la parte de atrás ya tenemos diferentes trofeos. Todavía no hemos logrado el objetivo que es trofeos de campeón, pero hemos logrado llegar a semifinales, hemos logrado llegar a una final que fue contra el equipo de Mexica. Desafortunadamente nos ganaron, fue un muy buen encuentro, y los muchachos dignamente de aquí de Bugambilias, ahora sí, como dirían en mi pueblo, se rajaron, muy buen trabajo de los muchachos. Correcto. Entonces nos da mucho gusto que haya personas que se preocupen por la comunidad. En este caso aquí, bueno, el equipo que sean los dos, tanto el masculino y el femenino, se está empezando a desarrollar esta parte de Bugambilias. Y bueno, qué gusto nos da saber que también están enfocando un poco también, sin olvidarse a las mujeres. Así es. Que es lo que se venía perdiendo un poquito aquí en Jalapa. Claro, de hecho las mujeres, hace ratito tuvimos un encuentro contra el equipo de Raiders de Veracruz. También desafortunadamente caímos, pero yo creo que eso es muy importante. A nosotros la verdad no nos importa el marcador. Yo siempre hablo con mis muchachos y les hago hincapié en eso, ¿no? Que antes de fijarnos en un marcador de una victoria o de una pérdida, yo creo que lo más importante es la diversión. Yo creo que si nosotros nos divertimos, muchas veces a eso sale a flote el resultado del partido, ¿no? Que no la diversión. Sí, claro, ese es un proceso. Yo creo que eso es parte de un futuro, de volverse unos campeones. Claro. Y créanme que estamos trabajando muy fuerte. Aquí de hecho están unos compañeros que si también nos entrevistan y les podrán decir que estamos trabajando demasiado fuerte. Yo creo que a lo largo de este camino que llevamos, nos hemos dado cuenta y hemos tropezado y nos hemos levantado, pero yo creo que esa es la base del éxito, o va a ser la base del éxito de Lagartos, ¿no? O sea, tropezarse y levantarse, y de ahí aprender de los errores para poder llegar al objetivo que es ser campeones. Correcto. No, pues muchas gracias. Estamos con Eduardo Trujillo Álvarez, el encargado de lo que es la liguilla, el coach de Lagartos Jalapa. Muchas gracias por ese tiempo. Y unas felicitaciones, la verdad, a todo tu equipo.
equipo, a usted, Gracias. por preocuparse por esta comunidad. De alguna manera creo que el deporte nos saca de algunas cosas malas que tenemos en este mundo hasta ahorita. Muchas gracias por todo su apoyo. Sí, y hacemos, perdón que te vamos a poner la cámara, hacemos hincapié y seguimos invitando a los muchachos de aquí de Bugambilias a que se acerquen y si quieren formar parte de esta gran familia, se acerquen con nosotros y bienvenidos a la familia Lagartos. Hasta luego.